Egunon guztioi, eskerrik asko etortzagatik edo jardunaldi honetan partetzagatik. Bienvenidos a todos, muchas gracias por vuestra asistencia, por vuestra inscripción. Estamos muy agradablemente sorprendidos por la gran inscripción que hemos tenido, prácticamente 80 personas, estáis ahí al otro lado del hiperespacio. Debemos pediros disculpas, eso sí, por este retraso. Hemos tenido unos problemas técnicos a última hora y eso bueno, pues es lo que nos ha impedido empezar puntualmente con todos vosotros. Bien, es mi primer turno. Yo soy Héctor de Cortázar, del área técnica de IOBE, dentro de las áreas de economía circular y coinnovación. Y bueno, me toca hoy establecer un poquito el marco general de qué es la Semana Europea de los Residuos y dar paso, pues digamos, al núcleo de la temática de hoy, que es la iniciativa Let's Clean Up Euskadi. Bien. Digamos que la Semana Europea de Prevención de Residuos es el marco en el cual, digamos, se desarrolla, como luego veréis, una iniciativa paralela o incluida en esa Semana Europea, que es la iniciativa Let's Clean Up Europe, Let's Clean Up Euskadi, he traído aquí, que es el objetivo principal de la jornada. Digamos que Let's Clean Up Europe seguramente sea la iniciativa referencia en Europa en materia de concienciación y además basada en la acción. Es quizá el elemento más diferenciador. Hay que decir que no deja de ser una herramienta de consecución de los objetivos de gestión de residuos de la UE. Pues es un poco una pata de acción, digamos, a nivel ya de ciudadanía y de diversos agentes socioeconómicos y culturales. ¿En qué se basa? Bueno, como no podía ser menos, en 4 grandes puntos, que es, bueno, reducción de los residuos, utilización de esos residuos, en la reutilización o reparación de los mismos, por supuesto en reciclaje, y luego una última pata que incluso se atreve a lanzar cuestiones relacionadas con la limpieza y la restauración. Y es aquí, como luego veréis, donde entra Let's Clean Up Euskadi. Al final, la semana lo que intenta es, bueno, activar, promocionar y reconocer acciones que suponen cambios sustanciales en la jerarquía de gestión de los residuos, como decía antes, llevado a la acción y de alguna forma influenciar directamente así a la ciudadanía, a las organizaciones y a los respectivos entornos de estas entidades. Al final, en definitiva, se trata, como siempre, de inducir cambios de percepción y cambios de comportamiento. Bueno, un poquito los actores de la Semana Europea de los Residuos, esa EWWR, es el acrónimo en inglés de la Semana Europea. En primer lugar está un organismo central que se dedica a gestionar y a coordinar de manera general, ¿no? La actividad en todo el continente, determina la gobernanza, los procedimientos, plantea las temáticas, gestiona los entes delegados territoriales y también los premios de reconocimiento anuales. Hay un segundo nivel en el cual estamos nosotros, IOBE, que son las entidades delegadas territoriales. Ahí, como digo, pues ahí estamos nosotros, ¿no? También ligados al órgano de coordinación de residuos urbanos. Esas entidades delegadas, bueno, pues animan a la participación, asisten también en el proceso de definición y descripción de las acciones, las difunde, elige y asiste a los nominados a los premios, luego hablaremos de esto, y también incluso organiza acciones en primera persona. Bueno, más o menos somos 70 entidades delegadas en todo el continente. Y por último, y lo más importante, bueno, pues están los promotores de las acciones, ¿no? Son los que las llevan a cabo, aportan la información para su registro y hay 4 categorías de participación, que son administraciones públicas, ONGs, centros educativos, industria, empresas y ciudadanía en general. Y evidentemente pues son la clave, ¿no? para que esto pueda llevarse a cabo y pueda funcionar. Así. Bien, todos los años hay una temática inspiradora, una temática principal. No quiere decir que las acciones necesariamente tengan que estar relacionadas directamente con el lema, pero de alguna forma, bueno, pues es un punto focal cada año.
Entonces, evidentemente es una elección muy importante, ¿no? Digamos que, como no podía ser menos, pues aluden a impactos procedentes de pautas de comportamiento y consumo, ¿no? Pautas mejorables o digamos, dignas de corrección, ¿no? Suelen ser de aplicación de interés universal para implicar a todos los grupos de interés que antes citaba. Lo que se pretende es propiciar acciones replicables en los dos sitios, ¿no? con efectos significativos y bueno, minimizando externalidades. Esto también implica un trabajo colaborativo, incluso entre entidades de distinta naturaleza. Se pretende que sean motivantes, que despierten el interés, la curiosidad y sobre todo las ganas de actuar. Y por ello pues, sirven para culturizar, para hacer entender la génesis de impactos y, bueno, y aprender las consecuencias generadas, ¿no? Tanto de la inacción como luego de la acción positiva. Y derivado de esto, pues al final salen materiales específicos de formación y de difusión. El cambio de pantalla no está todo lo ágil que sería deseable. Disculpad. Vamos a ver si consigo cambiar la pantalla. Ahora sí. Bueno, han cambiado, ha pasado dos. Bueno, aquí tenéis en esta transparencia unos ejemplos de los carteles, ¿no? Los carteles publicitarios de diversas temáticas a lo largo de los años, ¿no? Pues veis, digamos, aunque la semana tiene como vocación la prevención, al final, bueno, pues recoge cuestiones que no solamente son de prevención, sino que, bueno, acogen también otros niveles de la jerarquía de residuos, ¿no? Veis, bueno, pues sobre todo alude a cambios en el modo de vida que conlleva pues, una reducción de los residuos, ¿no? Pautas de reutilización, incluso de dematerialización, ¿no? Digamos, cuestiones también de residuo oculto. Muchas veces no sabemos qué hay detrás, ¿no? Cuáles los residuos que generamos y cómo se gestionan de cosas de consumo muy habituales. Veis que en alguna otra ocasión también se ha aludido a la reducción de envases y embalajes. También, por supuesto, esa lacra ambiental como puede ser el desperdicio alimentario. Y bueno, y este año bueno, pues se reincide en el tema de la reducción del envase y embalaje. Todos los años, evidentemente, de las campañas, pues, digamos, se acompañan de elementos un poco significativos o de datos que de alguna forma nos conciencien y nos cambian esas pautas de comportamiento. Por ejemplo, en este año, pues, se están utilizando un poco estas cifras, ¿no? Fijaros, ¿no? El año 2020, en el compendio de la EU27, pues se generaron prácticamente 80 millones de toneladas de residuos de envases, nada más y nada menos que 177 kilogramos por persona. Si eso lo reducís también en volumen, teniendo en cuenta la baja densidad en general de estos materiales, pues el impacto es tremendo. Esos envases, esos embalajes suponen el 40% del uso global de los plásticos y el 50% del papel, nada más y nada menos. En la última década, pues ha habido un aumento del 20% en el uso de los envases y embalajes basados en estas corrientes de materiales. Decir también que paradójicamente, a pesar de todos los esfuerzos que desde todos los ámbitos se están haciendo, bueno, pues ha habido una significativa disminución de la reutilización del embalaje. Es decir, que digamos que estamos utilizando de forma masiva pues, las fases de la jerarquía de residuos menos deseables. Quiere decir también, bueno, pues que ese littering, ¿no? Ese vertido, digamos, por doquier de esos elementos, bueno, pues suponen también una afección, digamos, en cuanto a contaminación del suelo. Y bueno, y si hablamos de CO2, ¿no? Tan desgraciadamente de moda, bueno, pues fijaros la intensidad de emisiones que tiene el embalaje de plástico, nada más y nada menos que en todo su ciclo de vida, pues se ha calculado que se emiten 1,8 toneladas de CO2 por tonelada de plástico. Y en ese ranking, pues le siguen el papel y cartón con respectivamente 809 y 565 kilogramos. Para hacer también una comparación con otras corrientes de materiales, traer a colación que, por ejemplo, el cemento pues está alrededor de 1 tonelada. Es decir, la fabricación de cemento conlleva pues más o menos 1 tonelada de emisiones de CO2. Por comparación, bueno, pues los embalajes realizados con madera andan por 19 kilos, ¿no?
Y fijaros, se prevén para el 2030 pues 66 millones de toneladas de emisiones de CO2 en este capítulo, lo cual pues son cifras, como veis, todas ellas elefantiásicas, ¿no? Bueno, otra información que pienso que o pensamos que puede ser de interés para vosotros, ¿no? Más o menos cómo se desarrolla durante el año la Semana Europea de la Prevención de Residuos. El ciclo de cada edición tiene 18 meses, es decir, está a caballo entre 2 años anteriores. Cada año en marzo se plantea esa temática que antes aludía, ¿no? Bueno, pues más o menos las entidades delegadas hablamos entre nosotros, debatimos y al final, bueno, pues se convenian ideas y al final un lema principal que vertebre ese año. Cada año en septiembre, es decir, ahora, hace muy pocas fechas, pues se abre el plazo de inscripción de acciones por parte de todos esos grupos de interés que al principio aludí. La tercera semana de noviembre, bueno, la primera semana de noviembre se cierran las inscripciones y la tercera se lleva a cabo la semana como tal, ¿vale? En la cual pues cada agente desarrolla lo que tenía previsto hacer ese año. De todas esas acciones, cada entidad delegada, que antes hablaba, eleva unos nominados a Europa, ¿vale? Un nominado por cada categoría que antes relacionaba, por cada categoría de entidades o de organizaciones que pueden realizar acciones. En abril se realiza la decisión sobre esos nominados y en junio se entregan los premios. Digamos que durante todo ese proceso, pues la delegación territorial se encarga de activar, de gestionar y de asistir, bueno, pues todo el proceso de participación, activación de premios, etc. Vamos a ver si podemos pasar de pantalla. Sí, sí. Bueno, ¿qué cuestiones derivan o qué valor añadido deriva? Bueno, pues por ejemplo, al final, a lo largo de los años, la semana, en su, digamos, en su artificio, en su, digamos, estructura informática, etcétera, pues atesora un exhaustivo compendio de buenas prácticas, ¿no? Al final, es una base de datos consultable de acciones desarrolladas para todos. Evidentemente, se construye a partir de acciones ya realizadas que sirven de inspiración o bien para su directa replicación en otros lugares. También sale de la semana elementos de difusión y procedimientos normalizados y, bueno, pues de alguna forma también lo que hay es una constante evolución en la eficiencia y en la puesta en marcha y difusión de las acciones. Digamos que las delegaciones territoriales, en este caso nosotros, bueno, por analogía el resto, pues tenemos estos roles, ¿no? Somos los encargados de definir el proceso en Euskadi, de establecer objetivos para la semana en Euskadi cada año, para definir la estrategia de cara a eleccionar los grupos de interés y el recaudado de acciones y, evidentemente, pues somos los que, bueno, monitorizamos, registramos las actividades y resultados. Es muy importante difundir el evento, ¿no? Y los hitos anuales incluidos que antes podéis ver en la transparencia anterior. Tenemos que adecuar los materiales de web para tenerlos actualizados. Durante toda esa temporada pues hay que trabajar en noticias, en notas de prensa, etcétera. Y evidentemente en el fomento de la participación pues a través de redes sociales, nuestra propia página web, etcétera. Es muy importante la asistencia de los participantes, ¿no? El contacto directo en la fase de presentación para suscitar la participación, asistencia en concreto para asegurar el buen enfoque de las acciones y, por supuesto, esto a nivel tanto de la inscripción de las acciones como luego en la gestión de los premios, que es el punto cuarto, ¿no? En el cual, bueno, pues tenemos que elegir los nominados y tenemos que asistirles para presentar esos premios y luego, por supuesto, difundir también este capítulo. Bueno, por ejemplo, antes aludíamos que también IOBE, ¿no? IOBE, OCRU, en primera persona, pues a lo largo de los años también hemos hecho cosas en primera persona, ¿no? Bueno, pues aquí veis dos ejemplos. Tuvimos varias ediciones de concursos de vídeo entre centros educativos sobre el despilfarro alimentario y, por ejemplo, bueno, pues destacaríamos también una jornada de psicología ambiental en el cual aludíamos a elementos derivados de la neurología para poder ser más eficientes en ese proceso de cambio, ¿no? de actitud y de acción de cara a los impactos ambientales, en concreto de los residuos. Y bueno, este año en concreto, bueno, pues hemos
vamos sumando categorías de acción, ¿no? Implicables o implicadas en la Semana Europea, y este año, tras una experiencia piloto el año pasado, pues ya, y este es un poco la jornada, digamos, clave, ¿no? Para ello, pues nos hemos atrevido a desplegar a gran escala ya lo que es las acciones Let's Clean Up Europe, que aquí obviamente llamamos Let's Clean Up Euskadi. Bueno, tenemos al hiperespacio perezoso. Vamos a ver si pasa la pantalla. A ver. Ahora sí. Bien, aquí por ejemplo, ¿no? Pues hablando de los premios, se celebran en una ceremonia anual, bueno, suele ser en Bruselas, el último año fue en Escocia, y por ejemplo, bueno, pues hemos tenido, bueno, vamos atesorando ¿no? Aquí algún ejemplo, ¿no? Pues fijaros, ¿no? Entre las 12.000, casi prácticamente 12.500 acciones que en toda Europa eh, se, se implementaron entre el año 2021, pues bueno, llegar a ser incluso nominados es muy difícil, ¿no? Bueno, pues tuvimos dos, ¿no? Sugar y Uvesco, ¿no? Que estuvieron en esa ceremonia, y bueno, pues que, en fin, algunos pensamos que alguna de esas dos deberían haber merecido premio, pero bueno, eso ya es una cuestión particular. El caso es que ya llegar hasta ahí, desde luego, es muy, muy, muy difícil, y bueno, pues digamos, ahí estuvieron pues con unas acciones dignas de mención. Si queréis conocer un poquito más precisamente, ¿no? de esta dinámica digamos, de esas acciones relevantes, ¿no? De esas acciones nominadas e incluso premiadas, bueno, pues el año pasado celebramos una Ecoseguna. Si clicáis ahí en la presentación cuando se cuelgue, pues podéis acceder a esas presentaciones en detalle de esas acciones tan magníficas, tan innovadoras, que al final fueron reconocidas. Bueno, aquí, por ejemplo, tenéis unas imágenes, ¿no? De las acciones nominadas del año 2022, que, como digo, bueno, pues también fueron dignas de mención, y presentamos activamente en la Back Circular Summit celebrada en noviembre del año pasado. Digamos, ahí están enumeradas, podéis ver, St. George English School, Espacio Open, Laboratorio en Estudio, NEUC, en cada una de las categorías. Esto con las organizaciones que pues nominamos y, por supuesto, promocionamos en esa cita del Back Circular Summit. Pero no solamente hubo nominados, sino que, pues felizmente, en lo que es en los premios de este año, celebrados en 2023, pero que corresponden a la temporada 2022, pues nada más y nada menos que St. George English School pues ha ganado el premio dentro de lo que es centros educativos, el premio europeo, con una acción realmente relevante. Han conseguido aislar dependencias de su propio centro educativo a través de materiales aislantes fabricados con ropa desechada por los alumnos. Es decir, ellos han recabado los materiales, se han fabricado los paneles, y ellas están disfrutando de unas muy mejores condiciones de aislamiento y confort en las dependencias de su propio centro educativo. Aquí también, bueno, aquí podéis ver en este vídeo, que podéis tener a disposición si clicáis cuando tengáis la presentación en esta transparencia, podéis visionar el vídeo en el cual se presentaron esas candidaturas que antes salieron. Estoy acabando ya en este capítulo. Fijaros un poco cuál ha sido la evolución de participación a lo largo de estos años. Bueno, más de 100, ¿no? Más de 100 ya es una norma, una costumbre que tengamos bastante más de 100 acciones registradas, ¿no? Implementadas en Euskadi cada año. Vamos a ver si este año 2023, esta jornada también tiene que servir para animaros a hacer acciones dentro de la semana, digamos las normales. Vamos a ver si también recuperamos la senda ascendente, ¿no? Lo que es muy significativo es que, bueno, si, digamos, hacemos el cálculo relativo de acciones, ¿no? De acciones por 100.000 habitantes, pues realmente estamos en puestos de cabeza. Es decir, fijaros, bueno, pues estamos con más de 6 acciones por 100.000 habitantes, y bueno, pues desde luego superamos ampliamente el ratio que hay en Europa, ¿no? Y bueno, en este diagrama, en este histograma, podéis ver un poquito el reparto relativo por categorías, ¿no? por grupos de interés, ¿no? Bueno, pues destacan evidentemente la administración y los centros educativos,
Sabemos que hoy hay empresas, hay ONGs, tenemos una asistencia muy diversa. Bueno, pues animaros también a que los respectivos subconjuntos del histograma, pues en cada caso aumenten lo más posible. Y bueno, sí que me gustaría también aquí hacer una mención, también nos acompaña hoy, está Joseba de CIMAS, ¿no? Que es, digamos, la consultora que nos está asistiendo en este proceso, que ha sido adjudicataria durante estos muchos años. Y realmente, bueno, pues también agradecerles y felicitarles por su trabajo. Es decir, el esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Para poder conseguir esa participación es importante y, bueno, sin duda, pues la implicación en este caso de CIMAS pues también es muy importante, ¿no? Para que al final los resultados que veis aquí sean los que podemos disfrutar. Bueno, creo que he deducido la razón del retraso del cambio de pantalla, así que en las pocas que quedan creo que seré más ágil. Bueno, este es un poco, ahora sí, ya introduciendo la intervención de Joseba, bueno, pues este es un poco el cartel, ¿no? El cartel general a nivel de Europa, y bueno, que nos viene muy bien aquí, porque ya antes decía que es el primer año de despliegue y bueno, pues dice, venga, súmate, ¿no? Súmate al movimiento. Bueno, pues efectivamente aquí en concreto en Euskadi nos viene fenomenal porque se trata este año de eso, de que os suméis al movimiento, que a continuación explicaremos. Vamos a ver. Bien, ¿qué es, en definición muy rápido, qué es Let's Clean Up Europe en este caso? Imaginaros en Euskadi. Bueno, pues es una campaña que pretende mitigar el abandono de la basura a lo largo de toda Europa. Es decir, si una característica desgraciada tenemos la ciudadanía moderna es que casi allá por donde pasamos, ¿verdad? Pues dejamos rastro, ¿no? Entonces, se trata, evidentemente, pues de concienciar sobre... disculpadme que estoy aquí luchando con la pantalla. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Sí. Y evidentemente, pues en virtud de esto sirve para concienciar sobre la cantidad de residuos que llenan de forma incontrolada la naturaleza, ¿no? en nuestro medio de vida, ¿no? Entonces, se aprovecha para realizar acciones de sensibilización a través de la recolección de estos residuos que han sido abandonados ilegalmente pues, en nuestro medio natural, bosques, playas, márgenes de ríos, etc. Bueno, y digamos que en síntesis, y esto luego nos lo va a explicar mucho mejor Joseba, que se trata de identificar un lugar problemático que entendemos que convenga limpiar, hacer contactos, registrar la acción, como luego os diremos, y si queremos ir a lo grande, ¿verdad? Bueno, pues podemos generar un propio equipo y encontrar incluso apoyo a patrocinadores, ¿no? Si somos muy ambiciosos. Hay que convocar al equipo, ¿no? El día de la limpieza, en el momento hay que reunirlo, hay que recoger la basura, hay que clasificarla en medida de lo posible, hay que cuantificarlo, ¿verdad? Y digamos, bueno, pues tiene que ser un día en el cual los que realizan la acción compartan ideas, buenas costumbres, etcétera, ¿no? Sobre la jerarquía de residuos. Como luego veréis, y aquí esto nos lo contará mi compañera Mariluz, bueno, pues digamos que desde Jove Ocru, bueno, este año ya se han hecho acciones que luego, como digo, mi compañera, pues, bueno, pues os comentará. Y este es el cartel de este año, ¿veis? Bueno, pues nuevos hábitos, nueva basura. Bueno, vamos a recolectarlos y después tomemos una fotografía de nuestro trabajo, de nuestra acción. Y bueno, hasta aquí mi intervención. Bueno, espero que haya sido útil para... Perdón, creo que... Un momentito. No, porque... No, pues me ha faltado una cuestión adicional. No, está completa. Disculpar el lapsus. Hasta aquí mi intervención. Espero que haya servido un poquito para enmarcar por qué estamos aquí, cuáles son los objetivos y, bueno, y a continuación, bueno, pues paso la palabra a Joseba Larrea de CIMAS, que va a proceder, digamos, a la presentación de la guía que hemos elaborado para precisamente ayudar a sistematizar y a garantizar la eficiencia y eficacia de las acciones que se enmarquen en la campaña Let's Clean Up Euskadi. Egunon, Joseba, Torrera. Egunon, Aitor, eta eskerrik asko. Pues nada, siguiendo un poco con todo lo que ha comentado Aitor, voy a compartir también la pantalla para que podáis ver la presentación. Vale. Bueno,
aquí al final nosotros, como bien ha dicho Aitor, estamos de apoyo para el tema de la captación de acciones y la verdad que Aitor tuvo pues, la genial idea, ¿no? De realizar también, digamos, de darle un poco más de cuerpo a una de las temáticas que están dentro de la Semana de la Prevención, que es todo el tema de lo de Let's Clean Up Europe. Y de ahí surgió un poco lo que es la iniciativa de Let's Clean Up Euskadi. Entonces, para, digamos, facilitar a las diferentes entidades o incluso a la ciudadanía, ¿no? Que quiera hacer de manera voluntaria este tipo de acciones, pues ha elaborado una guía en la cual se intenta sintetizar un poco los pasos a seguir para que la acción se desarrolle pues, lo mejor posible, ¿no? Entonces, aquí en la primera diapositiva veis un poco, digamos, cuál es la estructura que tiene la guía, que por un lado tendremos una introducción, luego un poco, digamos, empezaremos a explicar lo que son los pasos previos a empezar la acción, luego ya entraríamos en los pasos durante la acción y una vez finalizada la acción, ¿qué tendríamos que hacer? Luego también se han elaborado una serie de anexos que os pueden servir también de ayuda y de apoyo pues, para ciertas labores que vamos a ir comentando. En cuanto a la introducción, no nos vamos a meter mucho en el material que se comenta en la guía, porque Aitor lo ha explicado, la verdad, que de manera maravillosa lo que es la semana qué es la Semana Europea, cuáles son los objetivos de la Semana Europea y, sobre todo, cuál es el mensaje que lanza la semana, ¿no? Entonces, ya entrando un poco más lo que es en harina, entraríamos en el primer paso, ¿no? Es decir, cómo empezamos a gestionar o a gestar, digamos, como esa acción. Entonces, al final hay que tener como muy claro que al final se trata de organizar operaciones pues de limpieza en espacios tanto naturales como de localidades pues, que hayan sido contaminados pues, con vertidos ilegales, con littering, lo que es el abandono de basura, o incluso por residuos que han sido llevados por las mareas y los ríos, ¿no? Entonces, al final lo que se pretende es movilizar diferentes agentes, que como bien además ha dicho Héctor, las acciones pueden ser desarrolladas tanto por lo que son asociaciones y ONGs, pues, empresas, centros educativos o incluso la propia ciudadanía y las administraciones públicas. Entonces, también una de las preguntas que puede surgir es ¿y por qué, no? Es decir, ¿por qué tengo que registrar mis acciones dentro de la iniciativa del Let's Clean Up Euskadi? Pues al final, como bien ha dicho Aitor, la Semana de la Prevención al final es una herramienta de comunicación a nivel global, a nivel Europa, a nivel continente y la verdad que permite dar una relevancia especial, ¿no? A todas y cada una de esas pequeñas acciones, ¿no? Sobre todo en la percepción de la contribución de la suma de todas ellas, ¿no? Entonces, por eso yo creemos que es bastante importante, ¿no? el anunciar y el registrar este tipo de acciones, porque al final, como se suele decir, toda pequeña acción siempre cuenta y siempre suma. Entonces ahí en pantalla pues podéis ver un poco cuáles son los objetivos principales, que por un lado es pues, movilizar a aquellos agentes locales dispuestos a comprometerse con este tipo de acciones. Luego también, sobre todo, pues informarles de las diferentes temáticas de prevención e invitarles a una actividad social y lúdica, ¿no? Porque al final no solo es lo importante de esta acción es recoger en sí los residuos, sino también aprovechar ese momento pues, para sensibilizar, ¿no? Tanto a los participantes como a la ciudadanía en general con diferentes notas de prensa y demás. Entonces, ¿qué hay que tener, digamos, como en cuenta, ¿no? Antes de lanzarse, digamos, de lleno a realizar una acción, ¿no? ¿Cuáles son los pasos previos al inicio? Entonces, pues en un primer lugar habría que localizar aquellos lugares que deben limpiarse. Entonces, aquí sí que es cierto que pues antes de lanzarse es necesario localizar esas zonas, denominémoslas sucias, porque sobre todo es importante que esas zonas no sean de propiedad privada, ¿vale? Porque al final tienen que ser zonas que sean de propiedad pública. Una vez ya tengamos localizada la zona que queremos limpiar, habría que verificar que no se hayan previsto ya otras acciones de limpieza en esa zona, porque puede ser que la misma idea que hemos tenido nosotros o nosotras la hayan tenido otras entidades u otras personas, ¿no? Entonces, lo más fácil aquí en este caso pues sería ponerse en contacto con la administración local, que sería la responsable de esa zona, y comentarle, pues, a ver si alguna entidad o alguna persona ha llevado algún tipo de acción o tiene prevista alguna acción, porque en caso de que todavía no se haya realizado y esté prevista, pues siempre se puede hacer igual una coordinación, ¿no? De operación. Al final, pues dos entidades sumando los esfuerzos, pues pueden dar un resultado pues mucho más efectivo y más vistoso, ¿no?
Entonces, una vez ya hemos hecho esos dos pasos, pues ya sería fijar una fecha y una hora y comunicárselo a las personas participantes. Luego ya sería, digamos, planificar la acción, que aquí al final sería establecer un programa con los plazos y los pasos que habría que seguir. Y sería también contactar bueno, haga el equipo primero, eso es, que habría que movilizar pues tantas personas como sea posible, ¿no? Pues que pueden ser desde personas voluntarias, pueden ser asociaciones locales, pueden ser comercios, también pueden ser escuelas, que al final también pueden ser actividades que pueden ser bastante interesantes, ¿no? Para diferentes escuelas e institutos, servicios técnicos del municipio. Entonces, al final lo interesante sería preparar una lista de participantes, ¿no? Según nos van, digamos, digamos que podéis planificar cuáles pueden ser los invitados y si os van confirmando, pues también, digamos, haciendo el doble check. Y luego ya por último sería el contactar eh, con las autoridades locales, sobre todo para ponerse en contacto con el tema del servicio de limpieza, ¿no? Porque al final también habría que ver cómo gestionan los residuos, qué tipo de separación tienen, pues para que os puedan facilitar, pues en este caso, pues el tema igual de contenedores para la recogida en el sitio o incluso puede ser la misma administración quien nos pueda suministrar el tema de las bolsas de basura y guantes. Una vez llevado a cabo estos pasos, pues al final también habría que pensar un poco lo que es en el tema de la indumentaria, ¿no? Al final, por ejemplo, lo que se suele recomendar por norma general suele ser pues, que sean pantalones y calzado cerrados, ¿no? Pues para evitar heridas o posibles daños en las personas. Y, por ejemplo, en el caso de que la acción pues, sea, digamos, como una acción más pequeñita, ¿no? Digamos, y no se pueda suministrar guantes, pues indicar que las personas voluntarias que accedan vayan a hacer esa acción, pues lleven los guantes de casa, por ejemplo. Luego también habría que informar localmente de la acción, ¿no? Que al final sería, por ejemplo, hacer un cartel divulgativo para poder potenciar esta acción, para captar el máximo posible de voluntarios y también pues, se podría hacer algún tipo de comunicación, tanto en los medios de comunicación local, algún dossier de prensa o algo por el estilo, y pues a dar un poco también, digamos, de bombo pues a través de las redes sociales y demás, ¿no? Que al final también aquí se puede jugar un poco con, luego ya veremos también, porque ya no solo con los medios propios, sino que también, por ejemplo, se puede utilizar los propios medios de IOB para poder difundir, ¿no? Estas acciones que se van a llevar a cabo. Luego también habría que pensar en el tema de la seguridad, porque al final en el tema de la... Ay, perdón, que me ha saltado una. Primero sería el recabar la utilización de los derechos de imagen, que aquí al final lo que vendría a ser es durante la acción, y luego comentaremos la importancia de esto, pues se suele recomendar pues, hacer fotos, videografías y demás para poder comunicar, ¿no? Lo que es el desempeño de la acción y los resultados. Entonces, si en un paso previo, según las personas se van inscribiendo, vamos recabando ya utilizaciones de derecho de imagen, pues es un trabajo que ya tenemos quitado para el día de la acción. Luego también sería importante pensar en la seguridad de las personas participantes. Aquí al final pues cuáles son las precauciones previas que hay que tener. Pues esto puede depender mucho pues, de la zona que vamos a limpiar, pues, el entorno, las condiciones, la tipología de residuos. También, por ejemplo, pues, si es necesario llevar un botiquín. En caso de que sean pues igual emplazamientos como muy complejos, pues igual tener que contactar con el cuerpo de bomberos. También, por ejemplo, en tema de que pues ya hemos pasado, ¿no? Una situación de pandemia, pues cuáles son las condiciones, digamos, de higiene, ¿no? Que se tienen que respetar. Un poco, digamos, tener eso claro. Luego, lo siguiente también sería el inscribir su acción a través del formulario de la inscripción, que esto comentaremos ahora. Y también, en caso de que se reciban a lo largo de las inscripciones pues, ideas y aportaciones de las personas voluntarias para la ejecución de las propias acciones, pues también está bien, ¿no? Digamos que sería como una especie de guía de buenas prácticas para llevar a cabo en la acción. Igual algunas ideas se pueden tener en consideración. Aquí en el tema de la inscripción, habría, digamos, como dos apartados, por así decirlo. Por un lado estaría lo que es lo propio de la página de la Semana Europea y por otro lado estaríamos hablando de la propia página de Jove, ¿vale? Estas acciones tienen como bien ha dicho además también Aitor, la Semana de la Prevención es eso, es una semana que suele ser en noviembre.
No obstante, las acciones del Let's Clean Up, como al final son como más, digamos, más laboriosas y al final también lleva su tiempo, ¿no? Todo el tema de preparación y demás y se pueden llevar a cabo a lo largo de diferentes épocas del año, esas acciones tienen, digamos, como el paraguas más abierto, ¿vale? Normalmente suelen ser desde abril hasta que justo finaliza la semana, hasta noviembre. Por ejemplo, este año las acciones del Let's Clean Up pues, podían llevarse a cabo desde el 29 de abril hasta el 26 de noviembre. Entonces, claro, si las acciones, por ejemplo, las podéis realizar previa a lo que es la semana de la prevención. Entonces, aquí os podéis encontrar con un pequeño hándicap, que es que, claro, el tema del registro de las acciones a nivel europeo, a nivel de la semana de prevención en la página, no se habilita hasta septiembre. Entonces, en ese caso, si la acción la habéis hecho antes de septiembre, mejor entonces nos vamos a la página de Yove, ¿vale? Si la acción ya se ha llevado una vez que está abierto el registro, podría registrar sin ningún tipo de problema, aunque se realice la acción en septiembre o en octubre, ¿vale? O en noviembre fuera de la semana. En IOB, en este caso, como estamos todavía en un paso, digamos, previo, ¿no? A realizar la acción, en IOB se van a habilitar, de momento está en proceso de elaboración la página web, a ver si en las próximas semanas ya se consigue finalizar un poco el módulo nuevo. Entonces, en IOB lo que se pretende es, digamos, por un lado, también facilitaros la información que tendríais que presentar en Europa, que sería rellenarlo y enviarlo al email que se indica en la página de IOBE, y entonces ya vosotros ahí o vosotras os podríais olvidar, ¿vale? Es decir, ya se encargaría IOBE o la asistencia técnica en su caso de registrar esa acción cuando el registro de la semana de Europa ya esté abierto. Y luego, por otro lado, hay otro formulario que es el tema de, digamos, de difusión de iniciativas, ¿vale? Que es lo que comentábamos antes. Como al final también es interesante captar la mayor posibilidad de voluntarios posibles para las acciones, pues desde IOBE también se quiere dar un poco de, digamos, como de altavoz, ¿no? Para todas las otras acciones, rellenando ciertos campos, pues de fecha, lugar, tipología de residuos, un poco, digamos, que lo que le puede interesar a la gente y así también tenéis un canal nuevo de difusión para que la gente se pueda apuntar a vuestra acción. Vale, entonces, una vez digamos que ya hemos organizado toda la planificación previa, entonces ya nos encontraríamos ahora en lo que es en la fase de explotación, ¿no? Es decir, en la fase en la que ya estaríamos elaborando la propia limpieza. Entonces, durante la acción, pues nos encontramos con dos fases. Por un lado, la primera fase que sería lo que es la presentación de la operación de limpieza y luego la que sería una fase 2 que sería la operación de limpieza como tal. Entonces, por ejemplo, en la primera fase, por ejemplo, pues lo que habría que tener en cuenta pues, sería acoger y hacer recuento de las personas participantes, ver que efectivamente, ¿no? Pues todos los que se habían inscrito están presentes y dar igual un tiempo de buffer pues, para las personas que igual llegan un poco tarde, pues puedan llegar. En este caso, habría que revisar que todas las personas que han acudido han enviado previamente la autorización de derechos de imagen. En caso de que no lo hayan hecho, pues sería el momento para que lo rellenasen, ¿vale? Es decir, aquí habría que, digamos, comprobar que todas las personas participantes han firmado ese documento. Luego también habría que informar a las personas participantes de cómo se desarrollará y también además se puede aprovechar pues, para todo el tema de sensibilización, ¿no? Sobre la temática de la prevención de residuos. Luego también es muy importante informar a las personas que vayan a participar de las consignas de seguridad. Para ello, por ejemplo, se puede repartir un documento que ya previamente lo hemos elaborado, pues se podría repartir ese documento y también colgar uno en un lugar visible, ¿vale? En caso de que se pierda o se deteriore, pues que siempre haya uno en un lugar visible en la zona de acción. Y en caso de que se vayan a distribuir por parte del organizador o de la organizadora, pues distribuir los guantes y las bolsas de plástico, ¿vale? Aquí siempre se suele recomendar el tema sobre todo de los guantes porque a veces pues, se suelen romper o suele haber algún problema y tal, siempre llevar guantes de repuesto. Vale, entonces una vez ya se ha explicado, digamos, un poco lo que es cómo se va a desarrollar la acción, entraríamos ya en la segunda fase. Entonces, y aquí ya estaríamos hablando de la limpieza como tal. Aquí al final, pues cuáles son, digamos, como los puntos clave, ¿no? Para que la acción se desarrolle pues, de la mejor manera posible. Entonces, por un lado, pues sería procurar que la limpieza se desarrolle de forma organizada, sobre todo también tener muy bien definido cómo se van a llevar los residuos. Bueno, aquí, por ejemplo, es lo que se pone, ¿no? De recoger y llevar.
los residuos de un punto A un punto B sin evitar rodeos, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de limpieza de los ríos, se suele recomendar que se siga la dirección del agua, ¿vale? En caso de que se caiga algún residuo o haya algún tipo de percance, pues como al final el punto último va a ser aguas abajo, pues siempre se va a poder recoger. Luego sería el tema de reunir los residuos, ¿no? Pues sobre todo para conseguir una recogida y un impacto visual más eficaz. Luego, también sería interesante intentar separar los residuos reciclables, ¿no? Como sea el vidrio, los envases y demás, del resto, sobre todo, como lo hemos comentado con anterioridad, para adaptarse al sistema de reciclaje local, ¿vale? Que al final, antes hemos comentado, el ponerse en contacto con las administraciones locales, pues para ver qué tipo de recogidas tienen, qué tipo de separación, para que nuestra acción se asemeje, ¿no? A ese tipo de recogida. Luego también sería repartir los residuos pues, en las bolsas de basura de colores diferentes según el sistema de reciclaje. Y por último también sería interesante el cuantificar la masa de residuos. Aquí al final pues, sería interesante pues, apuntar el volumen de residuos recogidos, el peso, la superficie limpiada, que esto al final también a veces puede ser, digamos, como una labor más real o una estimación, ¿no? Al final pues, también las estimaciones nos pueden servir. También pues interesante el número de participantes, también pues que las diferentes tipologías de residuo que se han encontrado, contabilizar, por ejemplo, cuántas bolsas de basura, ¿no? Porque muchas veces también igual a la ciudadanía nos suele pasar, ¿no? Que igual nos dan el dato de toneladas o de kilogramos de residuos y realmente no tenemos con qué compararlo. Sin embargo, si por ejemplo nos hablan con unidades que usamos en el día a día, como puede ser el tema de las bolsas de basura, oye, ya te haces una idea y dices, ostras, que es que en un día hemos limpiado 3 bolsas de basura. Eso es lo que yo genero en X días a la semana, por ejemplo, ¿no? Entonces también pues, puede ayudar para todo el tema de sensibilización. Luego, toda esta información, pues sería interesante ubicarla en la página web, que ahora también vamos a comentar. Que aquí, por ejemplo, la página web puede ser tanto en la propia como puede ser en la semana en la de la semana de prevención o en la de IOBE. Luego, lo más importante también es de con las personas que han participado hacer un balance, ¿vale? Aquí, por ejemplo, lo más interesante sería pues, debatir qué medidas de prevención y corrección se podrían tomar pues, para proteger ese espacio en el futuro, ¿no? Es decir, para que no vuelva a ocurrir, digamos, ese abandono, por así decirlo, o que vuelvan a haber residuos tirados, ¿no? Pues en la zona que hemos limpiado. Y así también, por ejemplo, se podría trasladar a la autoridad competente del espacio. Luego también lo que veníamos a decir, hacer fotografías y vídeos de la acción, que luego vamos a incidir un poco en eso. Y luego, sobre todo, pues al final también, al final de la operación, pues se suele recomendar, ¿no? El reunirse siempre y cuando, pues, como hemos visto con el tema de la pandemia, siempre que sea posible, puede reunirse en un lugar adecuado pues, para tomar algún tipo de aperitivo o merienda, que puede servir también de una manera como un coloquio más informal, digamos, para seguir sensibilizando, ¿no? Sobre todo el tema de la prevención. Y pues sobre todo, al final también no olvidar de dar las gracias, ¿no? A todas las personas que han participado en la acción y también pues a la administración local por haber contribuido, ¿no? al éxito de la operación. Y luego lo que sí que se suele recomendar, aparte de las fotografías y vídeos durante la acción, es el realizar una fotografía del grupo frente a la montaña de residuos, ¿vale? Porque así también es como, digamos, un impacto muy visible para la ciudadanía. Y con todos los vídeos que se han ido grabando durante la acción, pues realizar un vídeo resumen. ¿Por qué hacemos tanto hincapié, ¿no? en el tema de las fotografías y sobre todo en el tema del vídeo? Los tiempos pues, van cambiando y con ellos también va cambiando la manera que tenemos de comunicar y de recibir, ¿no? la información. Entonces, en los últimos años sí que se ha ido viendo que la manera más eficaz de llegar un mensaje pues, es a través de plataformas en las que se utilizan pues, formatos de vídeo corto, ¿no? Entonces, por ese mismo motivo, os animamos pues, para que grabéis el proceso de limpieza llevado a cabo y luego pues, realizar un vídeo corto, ¿no? Para que sirva como herramienta para difundir el mensaje y concienciar a la ciudadanía, porque la verdad que se ha visto que en los últimos años ha sido el método que más impacta, por así decirlo, en la sociedad. Entonces, una vez digamos que ya hemos terminado la acción, vale, una vez terminada, ¿qué hacemos, no? Pues entonces aquí al final simplemente lo más importante es ya que todo lo que hemos limpiado, pues procurar, ¿no? Que se recojan las bolsas después de la operación de limpieza, que esto, por ejemplo, sería ya previo aviso con la entidad local competente, pues comunicar al servicio de administración dónde se han dejado las bolsas o en caso de que nos hayan dejado los contenedores, dónde están los contenedores y avisar de que se ha finalizado ya la acción para que se puedan recoger con su sistema de recogida.
Y luego también por último, sería el tema de reunir todos los documentos y resultados obtenidos, ¿vale? Que entre ellos pues, puede ser la fotografía de grupo, el vídeo resumen, los resultados del balance y demás. Entonces aquí hay, digamos, como una doble vertiente, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, lo interesante sería, por un lado, enviar la información a lo que es a la página europea, que ese sería el email donde se puede enviar toda la información, porque desde Europa hacen, cuando finaliza la semana, hacen una recopilación de todos los impactos, ¿no? De todos los residuos recogidos, fotografías, vídeos y demás, y hacen un balance del año, digamos, con todas las acciones de Let's Clean Up Europe que se han llevado a cabo en Europa. Y por otro lado también, en la página de Iove también se va a habilitar un formulario en el cual se va a dar, digamos, la información a posteriori de realizar la acción. De esa manera también se puede ver, digamos, un poco los resultados obtenidos y también os puede servir como canal de difusión para ver lo mucho que ha ayudado vuestra acción en la recogida de residuos y en la sensibilización de las personas participantes. Y luego ya por último tendríamos una serie de anexos que os pueden facilitar, que estos, vamos, no son de obligado cumplimiento, pero al final es por facilitaros un poco las labores a la hora de realizar la acción. Entonces, por un lado tendríamos los de derechos de imagen, que al final es un modelo, digamos, preparado por un lado para las personas adultas y otro para los menores de edad, ¿vale? Para, digamos, que tengáis, pues para que puedan rellenar y demás. Lo dicho, esto lo más interesante suele ser enviarlos una vez se han inscrito en la acción para tenerlos ya recogidos previamente, pero bueno, que si no, en caso de que no sea posible o en caso de que falte alguno, el mismo día de la acción, según se va haciendo la comprobación de las personas asistentes, sería comprobar que está rellenado por cada uno de los asistentes. Luego también, por ejemplo, aquí tenemos un modelo de consignas de seguridad, ¿no? Que al final serían un poco las generales, ¿no? Que podríamos ver aquí en el grupo de arriba, ¿no? Pues, por ejemplo, utilizar guantes gruesos, calzado resistente, no tocar los residuos peligrosos, no fumar en el lugar, pues un poco, digamos, esas consignas, ¿no? Que se pueden dar. Y también hemos añadido una serie de consignas que son, digamos, como más enfocadas hacia las limpiezas de playas, lagos, ríos y montañas, ¿vale? Y luego también, esto cabe decir que al final aquí siempre se pueden sumar todas las que cada persona que vaya a organizar una acción, sí que se pueden sumar todas las que considere, ¿vale? Y lo dicho aquí, al final es importante, ¿no? El tema de a la hora de realizar la acción, distribuir las consignas a cada uno de los participantes y en caso de que se pierda el papel o se deteriore o haya algún tipo de problema, pues que también estén colgadas en un lugar visible donde se vaya a desarrollar la acción. Y luego aquí también, por ejemplo, tenéis nada, un modelo simplemente de cuál puede ser el listado, ¿no? Que podéis tener para el tema de los participantes para chequear efectivamente pues un poco el nombre, el apellido, si es persona adulta o menor, en caso de menor, quién es el tutor, si ya ha rellenado el tema de la autorización de derechos de imagen, el email para el contacto y el teléfono también de contacto. Y luego, por último, aquí también tenéis un balance de la operación de limpieza, que también aquí al final sería rellenar un poco estos datos, pero lo que hemos comentado, este informe, por ejemplo, pues puede servir, digamos, para rellenar, pues una vez finalizada la acción, que igual así en caliente, ¿no? Pues se pueden rellenar todos los datos y se puede registrar, porque luego en la página de Iove, como hemos comentado, pues va a haber un formulario para poder volcar estos datos. ¿Vale? Entonces, también hemos facilitado este modelo porque igual a veces, pues desde que finaliza la acción de limpieza hasta que os ponéis a rellenar el formulario, igual ha pasado un tiempo, ojo, ¿dónde apunté esto? No me acuerdo cuántas eran las unidades, no me acuerdo cuánto peso al final. Entonces, pues para evitar un poco esto, pues también se facilita este anexo, que al final sería rellenarlo un poco una vez finalizada la acción y luego ya posterior, pues cuando se tenga un momento de paz y de tranquilidad, pues ya sería volcarlo en el formulario que se ofrece en la página de Yolo. Entonces, hasta aquí sería un poco, digamos, la presentación de la guía del Let's Clean Up. Entonces, ahora vamos a pasar ahora a hablar un poco sobre acciones concretas que se han llevado a cabo, así que le voy a dar paso a Mariluz. Bueno, buenos días. Primero, daros las gracias a todos por compartir con nosotros este ratito, ¿vale? Voy a intentar explicaros y en base a la presentación que ha hecho Joseba, lo que hicimos desde Iove.
si la organización lo permite, a mí me gustaría incluso que si podéis levantéis la mano y que podáis participar, ¿vale? Pues porque yo os voy a contar nuestra experiencia. Y sé que dentro de los asistentes hay gente que habéis hecho más acciones y habéis tenido otra problemática. De hecho, en el chat, desde Surfrider ya nos planteabais un par de temas que creo que los voy a tratar, pero bueno, por si acaso, si no los trato, yo encantada de que además creo que lo hacemos más dinámico y si no, si la organización lo considera mejor, lo hacemos en la tanda de debate posterior, ¿vale? Pues nada, os voy a presentar, a ver, compartir pantalla. Vamos. Bueno, ¿por qué organizamos desde IOBE una actividad de Let's Clean Up Euskadi? ¿Por qué con la red Ecoetxea? Pues nada, comentaros el por qué y para los que no conozcáis, daros un contexto muy breve. La red Ecoetxea es una red de centros ambientales del Gobierno vasco, los gestionamos desde IOBE, a día de hoy son 4 centros, pero esperamos que a final de año y a principios de año que viene tengamos 1 o 2 centros más y que cobramos todos los territorios históricos. En estos momentos tenemos Meatzaldea, Urdaibai, Azpeitia y Txingudi, como veis, bueno, pues todos en zona costera, por decir de alguna manera. La red Ecoetxea está viviendo una revolución, ¿vale? O sea, empezamos siendo de centros de interpretación de la naturaleza, donde lo que iba era la gente y veía la naturaleza, y hemos pasado o queremos pasar a ser otra cosa, queremos pasar a ser un centro de transformación de las personas, un centro donde la gente vaya, experimente y les ayudemos en ese proceso de transformación, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestro objetivo es eso, cambiar la forma de pensar y de actuar. Y lo que tenemos que hacer es intentar impulsar esa transformación. Con todo ello nos encontramos con 3 elementos distintos. Por una parte, con esa nueva forma que queríamos trabajar desde la red Ecoetxea, que es la forma de transformación, de que realmente las personas experimenten. Tenías, por otra parte, la campaña del Día del Medio Ambiente, que era un poco el tema de plásticos y de sensibilización. Y por otra parte, el equipo de Aitor habían estado trabajando en esa iniciativa de Let's Clean Up Europe. Se fue justo ahí todo, confluyó todo en ese momento y dijimos, bueno, ¿y por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no somos nosotros, la red Ecoetxea, la que habilitamos a esas personas que quieran esa transformación? Y así lo decidimos, dijimos, bueno, pues vamos a intentar poner nosotros en marcha, antes de poner la guía en público, vamos a intentar nosotros ser, bueno, pues ese ejemplo de hacer, porque pensábamos que estas acciones, y lo voy a repetir luego al final, estas acciones de recogida realmente cambian a las personas que van allá y cambian su actitud con respecto al medio ambiente. No es limpiamos nuestro entorno, pero yo creo que lo fundamental es que las personas que participan cambian, modificamos nuestra actitud. Al final ves lo que estamos haciendo, como decía Aitor, ves el rastro que estamos dejando y ves lo que podemos hacer y cómo podemos cambiar luego en nuestro día a día. Y eso es lo que hicimos, fue organizar 4 actividades en las 4 Ecoetxeas, y lo que queríamos era que la gente se inscribiese y se sumase al cambio. Lo hicimos en las 4, en Ecoetxea Urdaibai, Meatzaldea y Txingudi fue para público en general, y en la Ecoetxea de Azpeitia, bueno, pues un poco por la configuración y la manera que trabajan, lo dirigimos fundamentalmente al público escolar. Y yo, con la presentación antes que he hecho Joseba, os voy a contar nuestras lecciones aprendidas en cada uno de estos temas, ¿vale? Localicemos los lugares que debemos de limpiar. Os recomiendo, yo entiendo que, sobre todo para determinado tipo de entidades, que vayamos antes a ver, ¿no? Nos puede pasar que lleguemos a un sitio, y yo creo que el año pasado, Aitor nos podía contar, nos pasa eso, ¿no? Tú vas a hacer una zona y resulta que es que depende de Diputación y Diputación ya ha hecho esa limpieza o ya ha estado. Entonces yo creo que es importante, sobre todo de cara a las personas y al equipo que vayamos a trabajar. Verificar que no haya previsto otras acciones de limpieza. Eso yo creo que va a ser muy importante. En cuanto tengamos puesta y en marcha la web de IOBE, vamos a poder qué tipo de actividades hay previstas, dónde están previstas, y yo creo que eso nos puede ayudar.
Fecha y hora. Normalmente van a ser en actividades de fin de semana. Un tema muy importante con lo de las horas. Nos pasó una de las ubicaciones, que habíamos decidido la ubicación, era costa y cuando llegamos había marea alta. Totalmente, o sea, no podíamos acceder para hacer la limpieza. Con lo cual, bueno, pues te reúnes con 20 personas que al final, bueno, pues sí que recogen, sí que haces cosas, pero bueno, pues un poco frustrante, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta también esas fechas y esas horas. Como ha dicho antes Joseba, Let's Clean Up Europe abre el periodo de realización de estas acciones más meses, porque si lo dejásemos para la semana de noviembre, normalmente meteorológicamente es una mala fecha para hacer estas acciones. Entonces, bueno, pues tenemos un amplio abanico de meses para planificar la ruta. Suele ser conveniente tener que el punto de inicio y el punto final, en nuestro caso, yo estoy hablando en nuestro caso, sea el mismo. Ayuda a la hora de las recogidas, ayuda a la hora de poner los puntos, de ver que todo haya ido bien, de recontar a la gente. Bueno, pues, yo os doy mi recomendación. Haga equipo, compañeros. Hay determinadas acciones que tú la organizas y dices, nosotros, por ejemplo, en una de las acciones, pues contamos con los buzos, en otras contamos con sus riders, es decir, hay zonas y ubicaciones donde es muy difícil que llegues y es bueno contar con compañeros. Solicitud de permisos. No solo hay que contactar con las autoridades locales, sino muchas veces hay que hacer solicitud de permisos, es decir, a veces estamos ocupando suelo público y más cuando vamos a hacer limpiezas en temas de puertos, estamos ocupando el suelo de puertos, es decir, entonces hay que estar atento con esas cosas, o sea, pensar que no solo a veces es informar, sino que a veces tenemos que hacer solicitud de permisos por eso, por ocupación de espacios. Comentaba antes nuestro compañero de Surrider temas de pagar tasas, ¿no? Nosotros en la acción que hicimos en Bermeo no tuvimos que pagar tasa, igual es porque es gobierno vasco y la gestión es distinta a otros puertos, no tuvimos que pagar, pero sí que tuvimos que hacer eso, pues la ocupación y la verdad, bueno, pues que además ya sabéis que ahora con todo el tema electrónico, tarjeta electrónica, a veces complica un poquito, así que estar atentos y hacerlo con un tiempo adecuado para poder hacer. Ropa. Lo que hicimos es, como habéis visto, hicimos una hoja donde habilitamos un mail donde la gente se podía apuntar y lo que hicimos fue avisarles de qué material debían de llevar antes de ir, ¿vale? Comentaba Joseba tema de ropa y calzado. Bueno, también avisarles agua, visera, protección solar, ¿vale? O sea, un poco, bueno, pues todos esos elementos que son interesantes que lleven. En este caso nosotros lo teníamos sencillo, teníamos una web de inscripción, teníamos mails y entonces, bueno, pues el día antes hicimos el envío. En nuestro caso, los guantes y las bolsas de recogida las pusimos nosotros desde la organización. Igual hay acciones más modestas que no, bueno, pues no podéis y hay que decirles que lo lleven ellos desde casa. En nuestro caso, nosotros hicimos. Información local para que te venga gente. Nosotros hicimos, sobre todo a través de todas las ONGs y además relaciones que tienen la Secuechea, hicimos avisos. Pero un tema muy, muy importante, el tema de los contenedores para que te vengan a recoger y para que estén. Aquí tenéis varias. Nosotros nos ha pasado desde que fuese un tema municipal a que fuese una mancomunidad, a que, como claro, suelen hacer acciones de limpieza, resulta que, claro, te llevan el contenedor a tu punto de inicio y final de ruta. Ese punto de inicio y final de ruta igual no es donde ellos tienen un contenedor usado, entonces te lo tienen que llevar con anticipación y también luego lo tienen que recoger. Todas esas cosas tenerlas en cuenta porque luego a la hora de la recogida pues igual no puede estar ese contenedor ahí puesto. Esto, imaginaos, nosotros lo hicimos un sábado, ¿no? El contenedor no se puede quedar desde ese sábado hasta el lunes. Entonces, todos esos temas tener un poquito en cuenta. Sobre el tema de derechos de imagen, nosotros lo que hicimos fue, al inicio de la actividad, que os voy a contar ahora, fue explicar qué íbamos a hacer, cuáles eran las normas de seguridad, y ahí fue cuando les pedimos el permiso de derechos de imagen, ¿vale? Y luego el tema de seguridad. Hicimos un mini plan de protección para cada una de las ubicaciones, ¿de acuerdo? Con teléfonos tanto de protección civil del lugar,
teléfono del ayuntamiento, o sea, una información básica de cuáles son las medidas de teléfonos y personas de contacto y, por supuesto, incluyendo nuestros teléfonos de los equipos que estábamos trabajando. Como decía Joseba, esto lo haces al inicio de la actividad, pero luego es que te vas moviendo y esos números de teléfonos y esa información no la tienes accesible. Lo que hicimos fue generar un código QR en el propio punto de encuentro. Lo que hicieron las personas fue descargarse código QR, con lo cual llevaban todas las medidas de seguridad y de protección en sus teléfonos móviles. Y, pues como no iba a ser, hicimos la inscripción en nuestra página web, y esta inscripción que os estamos contando aquí es previa a la acción. Lo que queremos es difundir lo máximo, poner en valor la acción que vamos a hacer, y adicionalmente, bueno, pues oye, si alguien se suma y podemos ser un punto donde entre gente y gente que no tiene igual otras vías para hacer estas acciones pueda entrar, pues bienvenido sea, ¿vale? Acoger y recuento de personas participantes. Nos pasó, y luego lo vais a ver en el vídeo, uno de los días en Meatzaldea cayó una, o sea, no os podéis hacer una idea de lo que llovía, ¿vale? Entonces, eso de hacer el recuento, de contar, de explicar las normas de seguridad, lo que íbamos a hacer, de repartir, o sea, pues nos metimos en el funicular. En la estación del funicular, ahí nos metimos y, claro, imaginaos la gente entrando y saliendo y explicando. Entonces, tener en la cabeza, a ver si podéis tener, y sobre todo en nuestra climatología, un punto resguardado para poder hacer todos estos trámites, ¿vale? Porque es muy importante explicar a la gente lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer, ¿vale? Aparte de luego explicar la acción, cómo hay que hacerla, cómo hay que intentar segregar residuos, tengamos eso en cuenta. Temas muy importantes a tener en cuenta. ¿Qué pasa con los voluminosos? O sea, es que en Muxika nos encontramos con inodoros, ¿vale? Con sillas de oficina. ¿Cómo alguien tira en una marisma una silla de oficina? Una tapa de váter. Pues es que te encuentras esas cosas, neumáticos. Pues hay que tener también en cuenta cómo vamos a hacer eso, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue identificar 2 o 3 puntos donde dejamos esos voluminosos y luego pasar a recogerlos, porque esos no puedes meterlos en la bolsa, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que tenerlo pensado, ¿no? Que no nos pase que luego estás haciendo la recogida y dices, ¿y con estos voluminosos qué hacen? Bueno, pues tenerlo pensado. 2 o 3 puntos donde se puedan dejar y luego ya al finalizar, bueno, pues se pueden pasar. Si no son 2 o 3 puntos, porque es muy voluminoso y hay que ir a por ello, tenerlo, registrarlo y se va a recoger. Consignas de seguridad. Por favor, no coger temas higiénicos, o sea, que te encuentras un montón en Meatzaldea, pues de los principales residuos por la zona donde es, si no conocéis, pues eran temas higiénicos, ¿no? Que no se recojan. Al final es un tema de seguridad de las personas. Nosotros distribuimos guantes y bolsas. En nuestro caso, también para que sepáis, certificamos el evento con el Ronca Gardía. Pensábamos que si íbamos a hacer una recogida, la recogida debía ser lo más sostenible y teniendo en cuenta todos los aspectos, desde movilidad y los materiales que utilizábamos, lo más sostenibles posible. Entonces, los guantes que teníamos, que dimos a la gente, eran guantes de material algodón y plástico reciclado, y en lugar de bolsas de plástico utilizamos bolsas de yute. Ventajas e inconvenientes. Las bolsas de plástico, tener en cuenta si son vidrios, os vais a encontrar con mucho vidrio roto, o sea, es decir, no es la botellita que la pongo, sino es vidrio roto, entonces hay que tener medidas de seguridad. Y lo que hicimos también fue dotarnos de petos. Había en algunos tramos en los que salíamos casi a carretera, entonces sí que queríamos llevar unos petos que nos identificase y que nos tuviese color, sobre todo por temas de seguridad. Durante la operación, tener a la gente que les va a acompañar muy formados, es decir, nosotros al final, ya vais a ver, al final, por ejemplo, en el día que hicimos el acochado de Urdaibai teníamos 5 ubicaciones distintas, entonces
hay que intentar, bueno, pues eso, que los monitores acompañen, o los educadores, o vosotros, si sois la organización que lo hacéis, acompañar durante toda la actividad, durante todo el trayecto, sois la referencia y sois el punto de conocimiento, ¿no? ¿Vale? Separar los residuos, pues la verdad que es muy difícil, ¿vale? O sea, lo del separar los residuos, al final tú estás sobre todo son entornos naturales donde te encuentras desde un trozo de vidrio a un trozo de plástico, entonces es difícil hacer esa segregación durante la propia recogida. Llegar al final, vaciar todas las bolsas y empezar a segregar suele tener complicaciones. Entonces, bueno, pues nosotros al final sí que intentamos, por ejemplo, el vidrio, que era cuando estaban botellas enteras, y plásticos cuando eran muy evidentes, sí que era que hubiese personas que se estaban encargando de hacer eso, pero el resto sí que al final pues no pudimos hacer. Así de claro. Nos resultó muy, muy difícil. Y luego cuantificación, la recogida. Nosotros al final, ya vais a ver durante la operación, casi nos juntamos todos los días, no sé si fueron casi 400 personas. Pesar 400 bolsas y además otra cosa, ¿qué haces durante el trayecto cuando se te llena una bolsa? Tenerlo en cuenta, es decir, tú vas recogiendo, se te llena una bolsa. No puedes ir cargado estamos hablando de bolsas de 30 litros, 40 litros, no puedes ir con ese peso durante todo el circuito. Entonces, bueno, pues intentar tener puntos donde se puedan dejar y luego recoger. Otra cosa muy importante que se me ha olvidado, definir para qué perfil estamos haciendo ese recorrido. Si es un perfil de una persona que tenga determinadas capacidades físicas, se puede ir todo tipo de personas. Eso hay que informarlo, ¿vale? O sea, porque hay cosas que son para rutas que pueden ir niños y niñas, personas adultas, hay otras que es solo para personas adultas. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar y de informar. Y luego lo de la cuantificación de la masa de residuos. Nosotros lo que hicimos fue pesar aleatoriamente 2 o 3 bolsas, y hicimos una media, y luego a partir con número de bolsas hicimos la media. Pesar todas las bolsas nos resultaba muy difícil, pues porque al final pues eso, nos juntamos con 400 bolsas, y lo que hicimos fue eso, fue hacer una media de 2 o 3, y además dijimos, bueno, si me entregas bolsa llena, le asigno este peso, y bolsa media, este peso. Y fue así como hicimos el pesado, ¿vale? De aquí, bueno, pues yo creo que lo más importante, que esto era un poco de la operación y lo que hicimos y dónde estaba ubicada la información, yo creo que lo más importante es que lo veáis, ¿vale? Y tenemos un vídeo que me gustaría compartir con vosotros. A ver. Y bueno, pues eso fue lo que hicimos. Un minuto, que lo he hecho mal. A ver. Ahora, aquí. Ahí, que quería poneros con sonido y lo tengo que compartir pantalla. Me tengo que ir aquí. Compartir sonido. Ya está. Es eso, si todos tenemos conciencia, y eso es lo principal, lo que sí que... No, familia, espera, no. Venga, el coche. ¡Vosotros, tíos! ¡Cochea, vamos! ¡Hecho! No le pregunté yo ayer.
Bueno, deciros que yo todavía lo veo y me emociona. O sea, creo que es una experiencia de verdad transformadora, os contará Leire. Debería estar dentro del currículum educativo, dentro de todas las asociaciones. O sea, el ver el entorno que tenemos, lo que hacemos y ver lo que podemos con una pequeña, además que de verdad que es transformador. Yo creo bueno, que de verdad veo el vídeo y todavía me emociono de lo que hicimos y todo. Ana. Bueno, Mariluz, pues es que ricasco bueno, hemos intentado, como se solía decir, es decir, predicar con el ejemplo y sobre todo para aprender, ¿no? Es decir, evidentemente son dinámicas en las cuales, bueno, entre todos tenemos que ir mejorándolas. Luego veremos alguna cuestión al respecto, ¿no? Que ya nos han lanzado. Y sin más dilación, pues tenemos el honor, el placer de contar con Leire Ortiz de Zárate, coordinadora de Bizkaia Gara, una organización pues que tiene un bagaje muy importante en este tipo de cuestiones, de acciones, ¿no? Así que, bueno, pues, en fin, encantados de contar contigo y bueno, cuéntanos, coméntanos cómo son esas acciones o esa acción concreto de este año que ya habéis efectuado. Es que ricasco, tartzagatik Leire. Eskerrik asko zuei, Aitor eta Aioberi, gonbidatzeagatik eta kontutan hartzeagatik egindako ekintza. Bueno, antes de comenzar, como decía Aitor, yo soy Leire, coordinadora, una de las coordinadoras de Bizkaia Gara, un proyecto que pretende activar a la ciudadanía en diferentes ámbitos y sectores, tanto el medio ambiente como el ámbito social, cultural, deportivo, ¿no? Estamos convencidas de que a través del compromiso de la ciudadanía muchos de los retos sociales que tenemos podrían transformarse, ¿no? Y no solo, cuando hablamos de ciudadanía y de la aportación de la ciudadanía, incluimos también todos los agentes, ¿vale? Hablamos desde lo individual, personas individuales, como colectivos, centros educativos, administración pública, empresas, ¿no? Uno de nuestros convencimientos y de ahí también el reto principal de un proyecto como Bizkaia Gara es ser capaces de generar alianzas que se pongan y se lleven a cabo a través, ¿no?, de la coordinación de cuantos más agentes posibles y ciudadanos posibles para que el impacto de las acciones que llevemos a cabo tengan una mayor repercusión y favorezcan nuestro entorno más cercano y nuestra sociedad en general. Voy a compartir, bueno, desde Bizkaia Gara este año arrancamos con una actividad enmarcada dentro del Bizkaia Gara Eguna, que os voy a presentar ahora con una aurkezpena. Comparto pantalla. Bueno, nuestra acción, Bizkaia Gara Eguna, la realizamos el 11 de junio en Urkiola. Y con la meteorología en Euskadi, pues esto no nos libró de que haría un día también horroroso en el que tuvimos lluvia, niebla y bueno, pues bastante desagradable para echarnos a la calle. Sin embargo, nos encontramos con que las personas que asistieron lo dieron todo como si fuera un día soleado, que la motivación y las ganas no descendieron por ese hecho, pero sí que es verdad que a nivel de organización, logística, nos complicó un poco la
la actividad. Luego os iremos contando. Me está pasando como Aitor, que va un poco... Ahora le entiendo a Aitor cuando decía que necesita su tiempo para pasar poco a poco a la... Leire, Sí, mira, seguramente sea porque has pulsado, digamos, los menús que tiene Zoom, ¿vale? Y entonces el ratón no actúa sobre la pantalla. Pulsa sobre lo que es la propia transparencia y entonces funcionará también las teclas de avance y retroceso, ¿vale? perfecto. Vale, veo que ahora sí que ha cambiado, ¿verdad? Sí. Vale, os presento muy brevemente porque creo que además, sobre todo, es significativo. Bizkaia Gara es un proyecto impulsado y promovido por la Diputación Foral de Vizcaya, la BBK y la Fundación EDE. Y en este caso, para esta acción, fue muy importante para nosotras contar con el apoyo y la coordinación del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Vizcaya. Sí que es verdad que nosotras tenemos mucha experiencia y mucho bagaje en plantear acciones de activación ciudadana, pero no en el ámbito medioambiental y estábamos un poco inexpertas en ese sentido. Sí que teníamos claro que el primer Bizkaia Eguna y queríamos enfocarlo a una limpieza, ¿no?, de nuestros espacios naturales. Creemos que, teniendo en cuenta todos los retos que tenemos a nivel social, el reto, ¿no?, de la sostenibilidad, del medio ambiente, del cuidado, pues es fundamental actuar desde ya, y por eso quisimos enfocar nuestro primer Bizkaia Gara Eguna con una acción medioambiental. Desde esta inexperiencia de preparar y saber, ¿no?, cómo plantear estas acciones, sobre todo porque no tuvimos la suerte, Josu, de saber que estaba esta iniciativa del Let's Clean Up y de contar con toda la ayuda que propicia esa guía, ¿no?, de que te va dando todos los pasos, que hubiera estado fenomenal, la verdad. Pero no la conocimos, esta iniciativa, hasta después del Bizkaia Gara Eguna, por lo cual fuimos un poco organizándolo, dejándonos también y poniéndonos en relación con la gente que sabía, ¿no? Hablamos con la Diputación Foral de Vizcaya en un primer lugar, sobre todo para la identificación del espacio. Y bueno, pues ahí vimos, no sabíamos si era más necesario en costa, en monte, sobre todo buscábamos que fuera una acción necesaria, ¿no?, que fuera en un espacio fácil, accesible, ¿no?, porque queríamos hacer un llamamiento abierto a la ciudadanía, por lo cual pues queríamos que pudieran participar en esa acción menores, gente adulta, gente mayor, gente con ciertas dificultades de movilidad. No queríamos que fuera restringida. Entonces, también la búsqueda del espacio sí que tenía que tener ciertas características. Lo primero, que diera respuesta a una necesidad real, ¿no?, que hubiera un espacio que fuera importante de limpiar a nivel Vizcaya, que el espacio fuera reconocido, ¿no?, para toda la ciudadanía de Vizcaya. No queríamos llevarlo pues a una localidad en concreto, pues porque esto era un llamamiento a toda la ciudadanía de Vizcaya y creíamos que podía tener como más impacto, ¿no?, y que a la gente le llamaría más, ¿no?, o se animaría más, que fuera un espacio, un entorno de todos y de todas las vizcaínas, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí, y valorando diferentes opciones, salió la posibilidad de ir a Urkiola, que es un parque natural y un espacio protegido, que sabíamos, ¿no?, pues que seguramente es un parque natural y por ello está cuidado, ¿no?, y se mantienen y se encarga la Administración, Diputación Foral de Vizcaya en este caso, de mantenerlo lo más limpio posible, pero es un espacio en el que muchos ciudadanos y ciudadanas, es un espacio de referencia al que vamos, disfrutamos, lo sentimos como propio, ¿no? Y entonces decidimos
que aunque el volumen de basuras que fuéramos a encontrar allí no fuera excesivamente grande, era un espacio bueno, pues muy significativo para hacernos sentir cómo cuidamos de este espacio tan nuestro como es Urkiola. En este caso, y sí que vemos conveniente, coincidió los Bizkaia Gara Eguna, que serán una acción anual que repetiremos todos los años, sí que van a ser siempre sobre la misma fecha de la segunda semana de junio. Y pues coincidió que el Día del Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio, bueno, pues todo lo vinculamos. Para nosotros era importante también que esta acción, y sobre todo de cara a los participantes y a todas las personas participantes, ¿no? Pues vieran también que es una acción que es muy local, que vamos a limpiar un punto muy concreto, pero tiene una repercusión también y que nos sumamos con esa acción puntual a otras acciones que se harían, pues en este caso, en el Día Mundial del Medio Ambiente. También coincidió con que a nivel estatal Ecoembes con su proyecto de Libera de Basuraleza, bueno, pues también lo intentamos y lo subimos a esa plataforma como una acción a desarrollar. Queríamos, lo que os decía, dar una relevancia a la acción muy local y muy focalizada que íbamos a realizar, pero que esa acción nuestra focalizada se sumara a otras iniciativas más globales para que entre todas sumar y se viera como esa repercusión del sumatorio de las pequeñas acciones. Y desde ahí, bueno, pues nos sumamos a la acción de Basuraleza y también empezando a indagar sobre qué acciones y cómo se recogía esto a nivel de Europa, pues coincidimos con la iniciativa de IOBE y Let's Clean Up Euskadi, y desde ahí empezamos también a vincular nuestra acción con esta iniciativa. Lo primero que os quiero lanzar para que luego podamos ir hablando es, vamos a ver, compartir con vosotros el vídeo resumen que nos muestra un poco lo que fue, contando y viendo un poco ahora la experiencia que trasladaba Mariluz con las indicaciones del IOBE. Pues hubo cosas en las que acertamos y hubo cosas en las que no, que quedan como lección aprendida y de mejora. Vamos a ver, comparto con vosotros este vídeo, un minuto. Disculparme, he hecho como Mariluz, que... Eskerbetan, antolatzaile guztien partetik, hona etortzeagatik eta gurekin parte hartzen animatzeagatik. ¿Tu pequeño está fascinado con Minecraft o Roblox? Entonces tengo algo que te va a encantar. Estos juegos no son solo... Disculpar, vuelvo a estar con vosotros. Bueno, como habéis visto en el vídeo,
para nosotras era muy importante no solo plantear una acción que fuera la propia recogida en sí, sino que aprovechar, ¿no?, de que ya íbamos a congregar a un número importante de personas para sensibilizar y hacer, ¿no?, pues, esa transformación también de la que hablaba Mariluz. Intentamos generar, ¿no?, pues toda una jornada de mañana en el que, por supuesto, la limpieza fuera el punto más importante, pero en el que también hubiera actividades paralelas como talleres de sensibilización, música, bueno, pues una zona también, como decía, pues de habituallamiento, ¿no?, de pequeño recuperación ahí entre todas, ¿no? Había música, contamos con la participación de Traca Matraca, que es un músico que hace un espectáculo con elementos reciclados y que podemos tener instrumentos musicales realizados con materiales que podemos encontrar por casa. También generamos un espacio asociativo. Nos parecía importante que las personas que se acercaran al Bizkaia Garaguna pudieran ver en qué organizaciones, ¿no?, pudieran seguir colaborando, ¿no? Y ahí tuvimos un panel expositivo que, bueno, pues que daba voz a 10 entidades en concreto de Vizcaya, pues como Quima Verdea, Greenpeace Euskadi, Surraibe también estaba, Asociación Sagarra, Pampalecariqués, WWF Euskadi, bueno, diferentes organizaciones medioambientales que ellas sí que, ¿no?, trabajan diariamente por ese cambio y esa educación medioambiental. Entonces, nuestra idea era que la sensibilización y la acción de esas personas no se quedaría en ese día nuestro concreto, sino que si esa acción de recogida en Urkiola, de limpieza de Urkiola, les suscitaba querer vincularse con alguna organización medioambiental, pues que tuvieran información donde acudir. Muy importante, nosotros también contamos con Orbela, porque organizamos Urkiola en 3 zonas. 3 zonas también pues de diferente dificultad, y dando una información a las personas cuando se inscribían de qué zona era y que pudieran ellas y ellos pues plantearse a qué zona querían ir, pues una más llana, otra con un poco de aldapa, bueno, pues a diferentes dificultades, ¿no?, esas 3 zonas. Cada zona y cada grupo llevaba un intérprete medioambiental, que eran profesionales de Orbela, que acompañaron a los grupos para ir pues interpretando, ¿no?, en qué entorno estaban, qué pasaba en ese entorno, cómo repercutía en el entorno pues los residuos que íbamos encontrando. Estaban también pues eso, a disposición de las personas de responder cualquier duda de las personas de ese grupo, ¿no?, pues qué fauna nos íbamos encontrando o qué flora, ¿no?, qué características de los árboles teníamos en nuestro entorno, en que nos teníamos que fijar. La verdad que fue algo muy valioso, que aportó disculpar ese valor añadido a la propia recogida del residuo. También a los grupos acompañaban, por supuesto, 2 personas de la organización que acompañaban y atendían a las personas del grupo en todo momento, ¿no? Pues decíamos que si a alguien se le acababa, no necesitaba más bolsas, pues el grupo sabía que estas personas las buscaban para que les dieran más materiales, o si estropeaba algún guante, o si tenían alguna incidencia, cualquier situación. También para nosotros era importante que nuestras personas arduradunas de los grupos pues custodiaran un poco, ¿no? Pues que nadie se fuera hacia zonas un poco más peligrosas, que el grupo sí que se pudiera expandir, pero dentro de unos límites. A la hora de la vuelta, pues que todo el mundo estaríamos otra vez en nuestro grupo, que nadie se hubiera despistado. Sí que es verdad que esto es importante, porque a veces las personas van como
como muy centradas, ¿no? en la propia recogida se pueden despistar o no se dan cuenta de la hora de vuelta que hemos dicho. Bueno, sí que es verdad que el cuidado en todas estas acciones, el cuidado de las personas participantes es fundamental, tanto desde lo previo como en la propia acción es fundamental. Nosotras hay también en lo previo, también les estuvimos, bueno, pues pedimos inscripción también pues para controlar y que la logística nos facilitara también saber cuántas personas iban a participar. Entonces teníamos una comunicación constante con las personas que se inscribían. Entonces pues pudimos enviarles mails con unas indicaciones y una infografía, pues la recomendación de ropa, bueno, pues el tema de seguridad, información del evento, pues para que supieran llegar sin ningún problema, toda la programación de la jornada para que no se perdieran nada. Bueno, en ese sentido la valoración fue muy positiva, porque como como ha contado Mariluz, cuando llegaron allí, pues entre la climatología, el espacio abierto, pues fue un poco lío el dar las consignas en ese momento. Menos mal que el hecho de repartirnos en grupos y estar grupos de menos personas, ahí cada grupo volvió a repetir cuáles eran las indicaciones más importantes a tener en cuenta, de todo, de seguridad, de organización, ¿vale? Entonces, hay que repetirlas muchas veces y sobre todo en estas actividades siempre hay que tener como un plan B o tener mucha cintura, porque a veces planificas cuestiones, ¿no? Y crees que lo tienes todo súper controlado y luego la climatología, el contexto en sí, pueden haber miles de circunstancias que en ese momento te alteren un poco tu planificación y tengas que adaptarte. ¿Vale? Pero bueno, teniéndolo en cuenta y teniendo esa apertura no hay mayor problema. Tuvimos la colaboración también del Parquetxe Tokialai de Urkiola, que es gestionado por Orchadar, y lo que hicimos nos parecía muy importante también acercar la actividad que hace ese parquetxe natural y todas las actividades que tienen dirigidas al público a lo que es Leguna, ¿no? Entonces, pues colaboraron con nosotras y lo que hicieron es algunos de los talleres que realizan dentro del parquetxe, pues esta vez sacarlos a la calle, llevarlos al espacio en el que iba a estar ubicado pues toda la instalación y la logística de nuestra actividad y realizar allí. Tuvimos un tiempo en el que sobre todo era pues los niños y las niñas que acudieron, pero también hubo gente adulta allí haciendo velas y bueno, participando en los diferentes talleres que hubo. Y también tuvimos la oportunidad de uno de los promotores de Bizkaia Gara, es BBK, y bueno, pues nos parecía también importante que un proyecto como BBK Clima de alguna manera tuviera su presencia, ¿no? Y en este caso pues hubo una sosqueta de 4 entradas dobles para acudir al centro de BBK Clima que tiene Urdaibai, y la verdad que tuvieron también muy buena acogida a esa actividad. Nosotros sí que en este caso el material que entregamos a los y a las participantes fue una bolsa, no llevamos identificación puesta, no llevamos petos porque pensamos pues, que no requería, así que cada uno llevaba una identificación a modo de pegatina con el color de su grupo y de su zona también, y luego se les entregó una bolsa con también pues lo que decíamos, ¿no? Intentamos que a ser posible lo que entregáramos y la huella que nosotros dejáramos en ese espacio fuera lo más sostenible posible. Entonces, pues la tela también era una tela de yuca reciclada y entonces dentro llevaba un agua, una sagarra y el material de limpieza, guantes y bolsas. Los guantes y las bolsas nos los facilitó la Diputación Foral de Vizcaya. Contamos con el apoyo de Basalán,
que es la empresa pública que Diputación tiene para la atención de los parques naturales, y no solo contamos con la facilitación de los materiales que nos aportaron, sino que nos ayudaron bueno, pues en poner toda la señalítica en todas las zonas y el espacio en el que íbamos a ocupar, en el que, por ejemplo, cuando identificábamos residuos voluminosos, pues se lo comunicábamos a ellos y ellos se encargaban de la retirada. Esto pusimos también en la zona central donde la actividad comenzó y la actividad terminó, pues que era justo detrás, esa campa que hay detrás del santuario de Urquiola, que creo que le llaman la campa como la Concha, ¿no? Ahí nos encontramos y ahí teníamos 4 contenedores, no, más de 4 contenedores, un contenedor de plástico, cartón, incluso de pilas, de vidrio, había diferentes contenedores, y nosotros sí que hicimos, sí que optamos porque la recogida fuera toda en una misma bolsa, mezclando residuos, y que al final, cuando llegábamos a esa zona, haría cada persona una selección de los residuos que consiguió. ¿Vale? Entonces sí que dejamos esa selección, nos llevó algo de tiempo, es verdad, pero fue también algo importante que fue generando conciencia, ¿no?, en las personas participantes, no solo del volumen de lo que habían recogido, sino de ese volumen, qué porcentaje era de vidrio, qué porcentaje era de plástico, ¿no?, los diferentes porcentajes entre los residuos que hacemos. La verdad que estuvo bien. Como os decía, encontramos más residuos y recogimos más residuos, muchos más residuos de los que esperamos encontrarnos en Urquiola. Mucho microplástico, pero también llegamos a encontrar escombros en zonas, ¿no? Porque al final es verdad que las personas que participaron con esta motivación y compromiso que os decían, bueno, se metieron en todas partes, o sea, salían de los caminos, buscaban, bueno, la verdad es que se implicaron muchísimo, y entonces, claro, puede que Urquiola esté limpio por las zonas más, ¿no?, más visibles, pero en cuanto te metes un poco a trastear, pues efectivamente también encuentras pues muchos residuos. Y bueno, pues hicimos también pues una estimación de la recogida y del volumen de residuos que habíamos recogido, y estimamos que se habían recogido 2 kilos aproximadamente de basuras por persona. Estuvimos participando, que me estoy saltando todas las diapositivas, estuvimos más de un centenar de personas, unas 120 personas en la actividad, y entonces, bueno, pues esos 200 y pico kilos fueron los que recogimos entre todos y entre todas. Las personas, sí que nos sorprendió que las personas participantes, en esa motivación que venían, nos preguntaban, ¿vais a hacer más? ¿O sabéis dónde puedo buscar información de este tipo de actividades? ¿O este tipo de actividades hay que hacerlas más veces? ¿Hay que organizarse? ¿Hay que hacer? A nosotros, la verdad que desde Bizkaia Gara, al equipo, pues esto nos dio subidón. Por una parte, ¿no?, por ver esa motivación de la gente y porque habíamos planteado una acción que demanda a la ciudadanía, y por otra parte nos llevó a pensar, ¿no?, de cómo poder organizarnos y cómo entre los diferentes agentes que estamos en Bizkaia, y cómo hacer llegar a la ciudadanía todas estas acciones que, como decía Aitor antes, es verdad que hay una escala, ¿no?, al alza de acciones de este tipo, pero todavía haya mucha ciudadanía que no le llega. Y cómo ver, cómo hacer, ¿no?, más visible estas acciones, cómo difundirlas, cómo hacer llegar, ¿no? Y bueno, pues para nosotros nos quedó también como esa reflexión, ¿no? Decir, joder, pues es verdad que se hacen acciones cada vez más, pero todavía no somos capaces de que la ciudadanía se entere, o cuanta más personas se enteren y puedan acudir. Bueno, aquí, como veis también, lo que para nosotros fue importante
y la guía Let's Clean Up de Euskadi también lo recogía, era todo el tema de la grabación también, de imagen, de vídeo, no solo por el elemento que nos da y el material que nos facilita a la hora de difundir la acción, sino también para luego poder enviar a esas personas participantes, ¿no? Y que les quede como esa huella, ese recuerdo, ¿no? De lo que han participado y que lo vean visiblemente, ¿no? Porque a veces tú vas a este tipo de actividades, haces tu actividad de manera individual, pero te has perdido también otras cosas que han pasado alrededor, y esto es una manera de unificar y que vean y que reconozcan la acción de la que han sido parte y en la que han contribuido. Tenemos también un pequeño vídeo de que cogimos unos testimonios, ¿no? de qué cuentan los participantes y cómo lo vivieron. Luego compartiré esta presentación con Iove, y si quiere compartirla con las personas que habéis participado en la jornada, perfectamente. También lo tenéis en nuestro canal de YouTube. Ahora no voy a entrar en este vídeo también porque creo que llevamos o fuera de tiempo muy justitos, entonces, pero bueno, también nos pareció importante como recoger esta valoración de lo que había sido la jornada para las personas participantes. Para nosotras, fundamental. Claro, estamos hablando de Vizcaya, estábamos hablando de una acción que queríamos que tuviera el mayor impacto posible, ¿no? Y entonces, para nosotras la difusión previa fue fundamental, y bueno, pues ahí veis recogidas algunas de las actividades o acciones comunicativas que planteamos. Por supuesto, hubo nota de prensa, tanto previa como posterior al evento. Tuvimos repercusión en medios de comunicación con 10 entrevistas y artículos que en los días previos pues se hicieron eco de la actividad y nos llamaron para contarla. También tuvimos, ¿no? Y quisimos implicar a diferentes prescriptores que pudieran ser altavoces, ¿no? de la actividad, y que invitaran también pues desde a todos sus seguidores o entorno más cercano a participar. Esta, si me permitís, lo que pasa es que no sé si esto enlazará. A ver, pruebo a ver y me decís. No sé si estáis viendo o Colaboraron 15 personas de Vizcaya, ya veis, deportistas, actrices, presentadores, gente de... Leire, perdón, no estamos viendo. ¿No estáis viendo? Cachis. Vuelvo para atrás, ¿eh? Creo que tengo aquí aquí lo podéis ver, ¿vale? Es una imagen, pero entre esos prescriptores que os decía, pues esas 10 personas con vídeos desde sus redes sociales también, por lo que decía antes Josu, ¿no? Entendemos que una manera de llegar a la población ya son las redes sociales, y entonces estas personas desde un vídeo muy casero, grabándose y animando a participar en el Bizkaia Garaeguna, lo pudieron compartir entre sus redes, y nosotras también aprovechamos esas grabaciones para compartirlo desde las redes sociales de Bizkaia Gara. Para nosotras era importante también que, sobre todo, tener un impacto comunicativo en el entorno, en los municipios de la zona de Urkiola, ¿no? Pues Durango, Amorebieta, Badiño, Isur, Tamañaria, todos los municipios del entorno. Nos pusimos en contacto con los ayuntamientos para que también, y les enviamos material como carteles, GIF para poner en sus redes y en sus web para poder comunicar la actividad. Nos pusimos en contacto también con los centros educativos porque creíamos que ahí teníamos un público objetivo, ¿no? Cada vez más sensibilizado y propicio, ¿no? Que se predispone siempre a este tipo de actividades. Y
bueno, pues tuvimos ahí también la implicación de muchos centros educativos que pusieron los carteles en sus centros, que enviaron el mailing que les preparamos para las familias. Quisimos también cuidar el entorno. Cuando decidimos que iba a ser en Urkiola, nos pusimos en contacto pues con todos los establecimientos de la zona, los bares que están en Urkiola activos en este momento, con la fundación del Parque de Urkiola, que representa unas cuantas entidades. Bueno, queríamos no invadir como el espacio y tenerles en cuenta y anunciarles que esto iba a pasar, darles cabida también de alguna manera en el evento, y desde ahí también nos dijeron que había una asociación de amigos y amigas de parques naturales de Vizcaya que desconocíamos, por ejemplo, y que tiene un montón de personas seguidoras, y también se aprovechó el contacto para mandar ese mailing a todas las personas asociadas. Y por supuesto, pues eso, utilizamos nuestra web, redes sociales y boletines que tenemos como en la newsletter para hacer la comunicación y la difusión. Y utilizamos también post patrocinados en redes sociales, no invertimos mucho dinero, pues pero considerábamos que con una pequeña inversión también en redes sociales puedes tener un alcance de llegada óptimo, y bueno, pues nos decidimos también por ello. Y lo mismo que era importante la difusión previa, la difusión posterior la intentamos cuidar, pues también con esa devolución de lo que había pasado, que habíamos conseguido, ¿no? A través de nota de prensa, de la publicación y la difusión de las imágenes de la galería de imágenes, de los vídeos, de todos los materiales que teníamos de lo que había pasado. Tuvimos la complicidad de ella, para que también publicó esa galería de imágenes. Y sobre todo, bueno, pues para nosotros era luego también importante ese agradecimiento a las personas participantes, a las personas prescriptoras también les agradecimos su participación, y decidimos en ese momento también, como os decía antes, cuando conocimos la iniciativa, ¿por qué no inscribir al Bizkaia Gara Eguna del 2023 en Let's Clean Up Euskadi como ejemplo de una acción puntual desarrollada en nuestro entorno? Además de los aprendizajes que nos llevamos, ¿no?, a la hora de cómo organizar mejor una actividad de estas características, sí que y de todo lo que aprendimos en el proceso, ¿no?, sí que nos llevamos unos compromisos. Bizkaia Gara, a partir de ahora, se plantea, ¿no?, que queremos en toda nuestra planificación estratégica, en nuestra planificación anual, realizar una acción medioambiental, poder dar, para nosotros también es importante, apoyo en la difusión de acciones de medioambientales en Vizcaya. Sabemos que hay un montón de entidades, agentes que ponen y que además queremos incentivar que la ciudadanía plantee actividades de este entorno, y creemos que Bizkaia Gara puede ser una buena plataforma de altavoz para decir a los ciudadanos y a las ciudadanas esta agenda de eventos y acciones en las que podrían participar. No se nos olvida también la parte asociativa. La situación de las organizaciones medioambientales de Vizcaya pues es diferente, y algunas pues ya sabemos que la gestión asociativa, la gestión del día a día de una asociación, pues a veces es dificultosa, ¿no? Entonces, pues desde ahí también nuestro compromiso a dar este apoyo y este asesoramiento en gestión asociativa a todo grupo, entidad, agente medioambiental que tenga dudas a la hora de gestionar una entidad. Y destacar también, y que no quiero que se me olvide, la red de voluntariado medioambiental Sare Berdea, que para nosotras fue fundamental su colaboración y su apoyo también en esta acción. Es una red que tenemos en Vizcaya, que lo que quiere es impulsar que la ciudadanía o cualquier agente pues implemente este tipo de acciones medioambientales, y para nosotros la conexión entre Bizkaia Gara y Sare Berdeak tiene que estar también ahí muy presente en nuestra estrategia. Bueno, y nada más. No sé si os he contestado a un poco, os he podido transmitir, os he sabido transmitir las cosas más importantes.
de la acción, pero bueno, pues ahora abierta a que podáis preguntar lo que queráis. Bueno, zalantzarik gabe, Leire, plazera handia izan da aurkezpena entzutea, benetan. A ver, yo creo que ha sido estupendo escucharte, creo que es una acción absolutamente completa, ¿no? Bajo todos los puntos de vista, cómo está pensada, cómo está llevada a cabo, cómo habéis galvanizado la red, las distintas redes, en fin, yo creo que es una maravilla. Y aprovechando eso, sí que también nos gustaría anunciar una cuestión, y es que, bueno, hasta, digamos, tenemos previsto, ¿no? Por un lado, lo que hasta ahora llamábamos, bueno, entidades o acciones nominadas, ¿no? A la Semana Europea de Residuos, bueno, pues queremos que eso no solamente sean nominados, sino que sean premios en Euskadi de acciones llevadas a cabo con la Semana Europea de Prevención de Residuos. Pero es que además vamos a hacer una categoría paralela, ¿no? Y es que acciones Let's Clean Up Euskadi, bueno, pues también que tengan su propio reconocimiento específico en base a premio, ¿no? Es decir, también como una manera, sobre todo, de reconocer acciones las más sobresalientes en este ámbito y, por supuesto, también, pues si sirve esa posibilidad de premio como estímulo adicional para que se presenten más acciones, pues también. Entonces, bueno, también aprovechar, ¿no? Esta magnífica presentación y acción, pues también como que sepáis un poquito estas nuestras intenciones. Bueno, estamos ya, como bien decía Lire, un poquito fuera de tiempo. Sí que hemos tenido, en concreto, 3 aportaciones de la misma procedencia, ¿no? María Ballesteros, de Subrider, gentilísimamente, pues pone sobre la mesa, primero, bueno, lo que esa organización realiza y, sobre todo, otros recursos, ¿no? Que, por ejemplo, cita ella, y soy muy resumido, ¿vale? Esto está luego al alcance de todos, ¿no? Del programa Ocean Initiatives, que lleva 30 años funcionando a nivel europeo y que, bueno, pues después de ese bagaje, evidentemente atesora un montón de recursos y buena práctica, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, tomamos nota, ¿no? Tomamos nota. También decir, la guía que hoy, el manual que hoy presentamos no deja de ser una versión 1.0, ¿no? Una versión 1.0 que ha de enriquecerse con todas las aportaciones que vayan viniendo. Es decir, hoy Leire nos ha hecho aportaciones interesantes. María, desde Surfrider también. Entonces, bueno, pues obviamente de todo eso tomamos nota y toda buena práctica será bienvenida, ¿no? Plantea María una cuestión que ha aludido también Mariluz en la casuística de las acciones que hemos llevado a cabo desde Coetxeak, en el sentido de que en algún caso Costas, bueno, pues ha pedido dinero a cambio de los permisos para poder hacer acciones de ese tipo. Bueno, deciros hoy, en este momento, que investiguemos la cuestión y, bueno, pues vamos a ver si puede haber una posibilidad de minimizar esa cuestión, ese posible impedimento. Entonces, bueno, hasta ahí podemos comentar, pero bueno, gracias por hacernos partícipes de esa circunstancia y, como digo, bueno, pues lo investigaremos. Habla también sobre el tema de la caracterización. Evidentemente, como has podido decir, se trata, evidentemente, que en las informaciones, lecciones aprendidas que extraigamos después, evidentemente tengamos una idea, ¿no? De qué es lo que recogemos y queda así reflejado, ¿no? Y luego también adelantaros que también vamos a intentar abordar qué hacer para evitar que esos sitios, esos emplazamientos en los cuales hemos hecho la acción, bueno, pues digamos, no vuelvan a ser afectados por el littering. Entonces, bueno, ahí estamos pensando posibilidades para, digamos, también poner nuestra arena para que esos lugares se mantengan, ¿no? Se mantengan limpios después de estas laboriosas acciones. Bueno, estamos ya a las 12, tenemos que despedirnos. Sí que nos gustaría agradecer infinito, ¿no? Pues a la participación de Leire, a la participación de Joseba. Esto es un punto de partida. Let's Clean Up Euskadi, como veis, se ofrece como un paraguas, ¿no? Como un paraguas, digamos, para acoger las acciones que por diversa iniciativa, índole, etcétera, pues de uno y otro lado, lugar, procedencia, se vayan iniciando. Fijaros que, bueno, pues vamos a poder poner en el mapa todo esto que hagamos a nivel europeo
Y bueno, se trata en definitiva de que esto pues, sea un medio más para, bueno, no sé si generar, pero sí fortalecer la red, ¿no? La red de personas y de recursos que evidentemente tenemos que conformar entre todos para que al final pues esta ola realmente sea significativa y que sirva pues, para transformar la percepción y la acción de todos nosotros respecto al respeto por nuestro medio ambiente. Besterik gabe, eskerrik asko, eta hurrengo arte. Aio.